Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, un gusto saludarlos nuevamente con un tema supremamente taquillero, como decimos en este programa, es decir, muy necesario para nuestros televidentes, y es la osteoporosis. Bienvenido, doctor José Fernando, ¿cómo le ha ido? Oiga, muchas gracias, de nuevo, gracias por la invitación. Usted me dijo que el tema de la osteoporosis es uno de los que más le gusta de reumatología, ¿verdad? Totalmente, uno como médico por lo general tiene ciertos hobbies en su área. Temas consentidos. Y osteoporosis es uno de mis hobbies hace ya varios años. ¿Y eso por qué? ¿Enfocándolo en qué? Pues gracias a mi padre que me lo inculcó mucho, recién llegado de hacer el posgrado. Me dijo, métase en el área de osteoporosis, que eso es un área que viene creciendo mucho. Estamos hablando del 95, 96. Inclusive cuando estaba haciendo el posgrado en el Estéreo me dijo, métase en osteoporosis, y no le hice caso. Cuando llegué allá acá a Medellín ya vi la necesidad, me fui metiendo, estudiando, asistiendo a eventos científicos nacionales e internacionales y ya me apasiona. Y la necesidad sigue siendo igual, es decir, sigue siendo una enfermedad que se presenta con mucha frecuencia. Totalmente, y vamos a ver más adelante con el programa que debido al incremento de la expectativa de vida va a ser una de las enfermedades más prevalentes del adulto mayor. Por más que uno se alimente bien antes de que le pueda dar como a manera preventiva, a manera de tratamiento, que haga actividad física, puedo tener osteoporosis, pero claro, menos riesgos. Claro, es que la causa más frecuente es el déficit de estrógeno de las mujeres. Por lo general la gente cree que es el déficit de calcio, no, son el déficit de estrógeno. Y la causa más frecuente de osteoporosis es la osteoporosis posmenopáusica, por la deficiencia hormonal. Perfecto. De una vez lo invito, doctora, a que pase y nos indique un poco con estas ilustraciones cómo se ve un huesito con osteoporosis, qué es lo que pasa en esa estructura que la hace volverse frágil cuando tiene el diagnóstico. Bueno, este es el fémur, la cabeza del fémur, y el fémur de hecho es uno de los huesos que más afecta a la enfermedad. Aquí se ve un hueso estructuralmente en su interior sano, de buena calidad, esto se llama microarquitectura, la calidad ósea se ve muy bien, y al otro lado vemos un hueso completamente deteriorado, en el cual se ve la calidad del hueso ya muy deteriorada, la microarquitectura afectada, ya hay ruptura de todas estas microestructuras óseas, de estos filamentos se van rompiendo. Entonces el hueso se debilita, se vuelve frágil y se fractura, como lo podemos ver acá. Estas son unas vértebras ya aplastadas, fracturadas. Estas fracturas, Olga, pueden ocurrir sin trauma. El paciente estornudando, tosiendo o una simple agachada, si el hueso está muy frágil, muy débil, y con una densidad ósea baja, se puede fracturar así. Y ya cuando ocurren varias fracturas, el paciente ya comienza a presentar dolor de espalda crónico, pérdida de estatura, se van encorvando. Gracias, doctor. Doc, ¿por qué la falta de estrógenos hace que esos huesos se vuelvan porosos internamente para volverlos así tan delicaditos? ¿Por qué? Lo que pasa es que en la fisiopatología de la osteoporosis hay dos fenómenos: resorción, que es la destrucción de hueso, y formación de hueso, ¿cierto? Tenemos dos células, la célula que come hueso, que se llama osteoclasto, y la célula que forma hueso, que se llama osteoblasto. Y los estrógenos bloquean esa resorción de hueso, bloquean esa célula que está comiendo hueso. Entonces cuando ya se caen los estrógenos, se aumenta la actividad, la resorción del hueso sobre la formación. Entonces eso se llama un desacoplamiento en el remodelamiento del hueso, aumenta la resorción sobre la formación. Entonces hay más actividad de la célula que come hueso, que se llama osteoclasto. Y al dar estrógenos u otro medicamento que tenga acción similar, se frenan los osteoclastos, las células que come hueso, y se para la pérdida de hueso. Y esos estrógenos comienzan a decaer su producción en nuestro organismo en la menopausia. Sí, más o menos promedio 48, 50 años en la mujer, cuando ya llevan un año sin menstruar. ¿A todas nos va a suceder eso? A todas. Es que las mujeres creen que la menopausia es solo calores. La menopausia es el cese de la menstruación. ¿Cierto? Y puede haber menopausia precoz también, antes de los 40 años. Y esas sí son más propensas todavía a perder masa ósea. Cuando la menopausia les da muy jóvenes, tienen más riesgo de padecer osteoporosis. Eso está claro, a todas nos va a dar, pero a todas nos va a dar osteoporosis. No necesariamente, porque hay otros factores adicionales de riesgo. El sedentarismo, el bajo peso, el cigarrillo, el tener historia familiar. Entonces hay muchos factores de riesgo que se van sumando al factor de la menopausia. Entonces son factores de riesgo que uno tiene que interrogar siempre al paciente. En la historia médica uno debe indagar todos esos factores de riesgo. El cigarrillo es fundamental, si ha tenido fracturas previas, si alguien en la familia sufre osteoporosis, si toma medicamentos que causen osteoporosis.
Son muchas las causas de osteoporosis, que osteoporosis no es solo una. Perfecto. Doctor, usted hablaba que el fémur es uno de los más afectados. ¿Ese y cuáles otros huesos son en los que generalmente se presentan fracturas con relación a osteoporosis? Olga, la osteoporosis es una enfermedad generalizada, todos los huesos, pero hay huesos donde hay más metabolismo óseo, más recambio. Este proceso de resorción y formación se da más activamente en las vértebras, como vimos ahí, en el antebrazo, en la pelvis. Entonces son donde más frecuentemente se fracturan los pacientes con osteoporosis. De hecho, la primera fractura en ocurrir es la de antebrazo, que se llama fractura de Coles. Esa ocurre por ahí entre los 50 o 60 años. Ya después vienen las fracturas vertebrales y ya más tardíamente la fractura de fémur o fractura de cadera, que es la más delicada porque produce un incremento de la mortalidad hasta 20-25%. Pero cuando hay una osteoporosis severa, cualquier hueso se puede fracturar. Es también frecuente la fractura de húmero, pelvis, tibia, peroné. Perfecto. En general son huesos largos. Muy bien, estamos hoy en Sana que Sana hablando sobre osteoporosis con el médico reumatólogo de Reumalab, José Fernando Molina. Abrimos nuestra línea, es el 305-316-6560. ¿Tiene usted inquietudes sobre la osteoporosis? Aquí está el especialista y más adelante estaremos con Esperanza Montoya, médica especialista en medicina deportiva, para hablarnos tanto de la actividad física como de la nutrición con relación a la osteoporosis. Mientras llegan sus inquietudes o sus aportes, va esta pregunta. Veamos, doctor. Hola, mi nombre es... ¿Es cierto que yo puedo tener osteoporosis y no presentar ningún síntoma? Hermano, usted siendo un hombre con osteoporosis es más complicado, ¿cierto? Pero bueno, la osteoporosis no presenta síntomas, a veces. Completamente. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, Olga. Un enemigo oculto. Ajá. La única manera de saber si la padece uno es haciendo el examen que llaman densitometría ósea, es decir, evaluando la densidad mineral ósea. No obstante, cuando ya está muy avanzada puede producir síntomas, sobre todo dolor de espalda. Cuando ya hay microfracturas vertebrales, como vimos en esa ilustración, ya comienza a doler la espalda, pero no causa dolor en la rodilla, en las piernas, que muchas veces llega nuestro paciente a la consulta del reumatólogo. Entonces, ¿qué tengo osteoporosis? ¿Me está doliendo todo el cuerpo? ¿Me está doliendo las rodillas, las piernas? No. La osteoporosis usualmente duele en la espalda nomás cuando ya está avanzada, pero es una enfermedad silenciosa y no respeta edad, raza ni sexo. También puede ocurrir en los hombres. Pero en un hombre joven es muy raro, pero puede haber causas secundarias. Cuando uno ve a un joven con osteoporosis debe sospechar causas secundarias. ¿Cómo? Como alguna enfermedad o algún medicamento que cause osteoporosis. La lista es muy grande. Enfermedades endocrinológicas, problemas de la paratiroides, cálculo en los riñones, litiasis renal se llama eso, problemas de malabsorción, ahora que está tan de moda la cirugía bariátrica, el bypass gástrico, todo eso es causa de osteoporosis. Medicamentos. En reumatología usamos mucho los esteroides, porque son excelentes medicamentos antiinflamatorios y es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria. Doctor, cuando me dice usted que en los hombres también puede suceder, pero me imagino que con relación a las mujeres es un porcentaje mucho menor. Total. Y también es en la edad adulta, Claro. adultos mayores, también por asuntos hormonales. Sí, ¿o es no? que el fenómeno de andropausia, distinto a la menopausia en mujeres, en la mujer la menopausia es muy abrupta, ¿cierto? En los hombres la andropausia es un fenómeno más lento y más tardío, 60, 65 años, es un fenómeno más insidioso, Ustedes están de... pero Eh, no nos da calores tampoco. no les da caída de cara. Pero- Eso es duro, debe ser. Pero en el hombre, cuando siempre que veamos un paciente masculino con osteoporosis, debemos descartar causas secundarias, y entre ellas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ustedes me imagino han hablado mucho acá del EPOC. Y tiene que ver con el cigarrillo. Y el cigarrillo está ahí pegado en el factor de riesgo. Los pacientes que consumen esteroides, el alcoholismo, entonces hay muchas causas en el hombre que hay que evaluar. Perfecto. Usted hablaba de la densitometría, doctor. Deme una abrebocas antes de mostrar el pregrabado que tenemos ilustrando qué es una densitometría. La densitometría es el examen o la herramienta para evaluar la densidad mineral ósea, es decir, entre comillas, el contenido de calcio en el hueso. Y se evalúa en los dos sitios donde más ocurren las fracturas, que son la columna y la cadera o el cuello del fémur. Y en algunos casos lo evaluamos en el antebrazo. Entonces el examen nos dice si está normal o si tiene osteopenia o si tiene osteoporosis. Osteopenia es la fase previa
a la osteoporosis. Y el examen nos da unos valores en números para estratificar, para evaluar pues, el grado de osteoporosis. Entonces, cuando está entre 10 a 25% más o menos la pérdida de densidad ósea, hablamos de osteopenia. Y cuando es más de 25% a nivel de la columna o de la cadera, ya hablamos de osteoporosis. Ajá. ¿A partir de qué edad una mujer, y no sé si los hombres también, deberían hacerse la densitometría? Bueno, Olga, esa pregunta es muy importante. La mayoría de las sociedades científicas o guías médicas nos hablan después de los 65 años de las mujeres. Si no hay factores de riesgo, si hay factores de riesgo, aparte de la menopausia, antes de los 65 años. Yo la recomiendo cuando la mujer ya llega a la menopausia, después de los 50 años, al igual que la mamografía, se le hace la densitometría. Y en los hombres a partir de los 65 o 70 años, si no hay causas secundarias en la historia clínica. ¿Cada cuánto? Por lo general cada año. Cada año, y esto lo cubre. En algunos casos, si el resultado está muy bueno, si la densitometría está normal o tiene una osteopenia leve, podemos esperar 2, 3, 4 años. Pero eso es individual, pero por lo general cuando ya hay osteoporosis, cada año. Doc, ¿y lo cubre el sistema de salud, la Sí. densitometría? Las prepagadas y el plan básico de salud, que es el POS. Venga, y antes de empezar con las preguntas de WhatsApp, la osteopenia es, digamos, el primer paso para la osteoporosis. Sí, entre normal y osteoporosis. Si a mí me Es diagnostican... el semáforo en amarillo, pues. Eso. Si yo estoy en amarillo con osteopenia, Doc, ¿de qué sirve? O sea, ¿necesariamente voy a pasar a osteoporosis o hay alguna manera de No, no frenarlo, de controlarlo? No necesariamente. Cuando hay osteopenia, pues hay que mirar el grado de osteopenia. Si está en 11% o en 24%, ya llegando pues a la gráfica roja, pues a la curva roja en osteoporosis. Entonces depende, ¿cierto? El enfoque es un poquito distinto. Pero en general cuando hay osteopenia hace uno medidas preventivas, de lo que vamos a hablar más adelante con la doctora. La nutrición, el ejercicio, evitar el cigarrillo, una vida muy sana, etcétera. Perfecto. Vea esta pregunta, doctor. Buenos días para ti. Tengo 41 años, soy sobreviviente de cáncer de seno. Un abrazo para ti. Me hicieron quimio y radioterapia, ya no menstruo y tomo tamoxifeno. Mi madre tiene osteoporosis, me imagino se refiere a la carga genética que usted nombraba. ¿Puedo yo tener riesgo de sufrirla y qué puedo hacer para evitarla? Un abrazo para ti, mujer. Esa pregunta es muy importante porque hay mucha relación entre el cáncer de seno, el tamoxifeno, que es un medicamento para prevenir recaída del cáncer, y la osteoporosis. Miren que ella tuvo menopausia muy joven, entonces es un factor de riesgo de osteoporosis. Y además la historia familiar. Y el hecho de haber sido sometida a quimio, radioterapia, etcétera, todo eso la hace en un perfil de riesgo de padecer la enfermedad. Entonces sí requiere consultar y hacerse la densitometría ósea. Debería ir a su médico y... Sí, puede ir al ginecólogo para que le mande la densitometría ósea y de acuerdo ya al diagnóstico iniciarle un tratamiento. Perfecto. Vamos a conocer de cerquita lo que es una densitometría ósea, eso que el doctor José Fernando nos dice que las mujeres a partir de los 50 más o menos. A partir de los 50 Promedio. deberíamos hacernos por lo menos anualmente para saber cómo estamos con el tema de nuestros huesos y la osteoporosis. Vamos a hablar con el ginecólogo Fabio Sánchez, quien nos va a explicar qué es una densitometría, en qué consiste y nos va a dar más detalles de para qué sirve. La densitometría es un examen muy importante que le permite al médico conocer la masa ósea del paciente. Luego, realmente con el estudio de la densitometría podemos decir si la paciente tiene una masa ósea normal, si tiene una pérdida de masa ósea leve, que es una osteopenia, o si hay pérdida de más del 25% y tiene una osteoporosis. En este momento estamos tomando la densitometría de la región lumbar de la paciente. La paciente eleva los pies con el fin de eliminar la curvatura que tiene la región lumbar. Eso permite que las 5 vértebras lumbares estén contra el piso y se le pueda medir perfectamente la densitometría ósea. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa y por lo tanto la única manifestación de la osteoporosis es la fractura de cadera o la fractura de columna. Entonces es muy importante que nuestras pacientes sepan
que tienen que proteger su masa ósea. Y principalmente las mujeres, porque la mujer desde los 50 años que llega a la menopausia empieza a perder masa ósea y se pierde a una velocidad de 3 al 5% por año. ¿Cuál es el interés de nosotros como médicos que manejamos el problema de masa ósea? Es decirle a la comunidad que protejan su masa ósea. ¿Y desde cuándo? Desde el embarazo. Generalmente las mujeres embarazadas tienen que tener una buena ingesta de lácteos para ese niño. En los recién nacidos también necesitamos una buena ingesta de lácteos y, como no, en la niñez y la adolescencia. Y en la menopausia, pues lo mejor es que estas mujeres cuando llegan a la menopausia tomen terapia hormonal de sustitución. Lógicamente que sean adecuadamente evaluadas por su médico, generalmente por un ginecólogo, que evalúe cuáles son los factores de riesgo y que le prescriba la terapia hormonal de sustitución. Muy bien, y saludamos ahora a Esperanza Montoya. Ella es médica especialista en medicina aplicada a la actividad física y el deporte. Además tiene un máster en medicina antienvejecimiento. ¿Y usted qué se hace para el antienvejecimiento? Porque cómo le ha rendido tanto la vida tan jovencita y para estudiar todo esto. Un estilo de vida saludable y hacer lo que le gusta. ¿Cierto? Es clave. Hacer lo que le gusta a uno es la mejor medicina antienvejecimiento. Sí. Esperanza, la nutrición y la actividad física son básicas tanto para prevenir como para tratar osteoporosis. ¿Cómo es eso? Así es. Es clave, como lo estaba diciendo el doctor, la osteoporosis es un rango amplio donde hay factores de riesgo, ¿cierto? Donde hay, digamos que, cosas del estilo de vida, si hago ejercicio o no, la alimentación que tuve en la niñez, en la adolescencia y en esos años críticos de la menopausia, como decía el doctor, también van a ser claves, pero son muchos rangos, digamos, de la calidad del sueño, del tipo de ejercicio, de la dosis o la cantidad de calcio que ingiera en algún momento y muchas cosas del estilo de vida que pueden llegar a ser un poco preventivos y también a impactar en ese tratamiento una vez ya está instaurada la enfermedad. Si te parece, vamos primero a hablar de la actividad física. ¿Por qué moverme, llámese cualquier tipo de actividad física, ayuda a prevenir la osteoporosis? Listo, aquí hay un factor muy clave que debemos aclarar y es porque la actividad física es cualquier movimiento que implique un gasto calórico de ese metabolismo basal, por encima de ese metabolismo basal. El ejercicio es usar esa actividad física con un fin determinado. Entonces, en el ejercicio ya tenemos una prescripción de una dosis, como decir un medicamento, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces a la semana lo vamos a hacer? ¿Cómo cuántas veces me fuera a tomar ese medicamento? ¿Cuál es la intensidad que lo voy a hacer? Y el tipo es sumamente importante. ¿Tipo de actividad? Tipo de actividad o de ejercicio. ¿Por qué? Porque siempre, digamos que hemos escuchado caminar 30 minuticos al día. Que mínimo 3 veces por semana. Mínimo 3 veces por semana. Pero en la osteoporosis juega un factor clave y es el ejercicio de fuerza. El fortalecimiento. O sea, pesitas. No necesariamente. No necesariamente. Muy chévere que hayas dicho pesitas porque es lo que todos pensamos. Pilates, yoga. También puede ser. Entonces, en el tipo de fuerza y el tipo de ejercicio que genere un impacto, que se llaman fuerzas de reacción con el suelo. Es decir, puede ser en la caminada, el talón hace una fuerza de reacción con el suelo. Eso no es bueno. Un trotecito, un brinco. Resulta que antes es excesivamente bueno porque, como todo, dependiendo de la prescripción, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté instaurada la enfermedad, vamos a tener que tener unos cuidados, ¿cierto? Y por eso es que se debe prescribir el ejercicio, ojalá por un especialista, y tener personas que vigilen cuando se está haciendo ese ejercicio, pero esas fuerzas de reacción contra el suelo es lo que me produce que el hueso tenga que ser más fuerte. Es decir, es como si el hueso diga, si yo estoy sentada, sin gravedad y sin nada de fuerzas, el hueso va a pensar que no tiene que trabajar. Entonces no se va a promover esa formación de hueso que nos decía ahorita el doctor por los osteoblastos, sino que se va a favorecer la parte de la resorción ósea. Sin embargo, si yo tengo algún ejercicio que me produzca esa fuerza de impacto, que puede ser tan fácil como la caminada, les decía ahorita, puede ser unos brincos controlados, un skipping, que es como correr en el mismo puesto,
o inclusive la fuerza que generan los músculos, porque sabemos que los músculos están unidos a los huesos por medio de los tendones, ¿cierto? Entonces, esas fuerzas de, digámosle, de cizallamiento, cuando yo hago una contracción muscular, va a producir que el hueso tenga ciertos estímulos que hagan que favorezca esa formación de hueso. Vea qué delicia, qué explicación tan clara. La alimentación. Es consumir el tipo de alimentación saludable que siempre nos han enseñado los especialistas, lo que puede prevenir y ser un un factor de protección contra la osteoporosis. Digamos que aquí clave frente a la alimentación es como en dos épocas pico de la vida, tanto en la niñez y en la adolescencia, que es cuando se forma, digamos que la masa ósea pico, ¿cierto? Y durante la vida adulta, sobre todo en la época pues, de la menopausia en las mujeres. El aporte de calcio es sumamente importante, pero no quiero que se queden con la idea que es tomar pastillas de calcio o suplementos de calcio, que en su momento y cuando está indicado es sumamente importante, eso nos dirá el doctor más adelante, pero el aporte de calcio como tal con los alimentos es básico, o sea, yo puedo llegar, por eso su nombre son suplementos, porque es adicionarle algo que le está faltando a la dieta, pero que yo ojalá lo pudiera alcanzar por medio de la alimentación. Básicamente, entonces, no solamente, digamos que hago énfasis en el calcio porque es muy importante, pero también juega un papel importante, digamos que la ingesta total de proteínas, de ciertas vitaminas claves, digamos que como para la fijación de ese hueso, de ese calcio en el hueso, ¿no? La vitamina D, así es, que también se produce por el sol, pero el sol, digamos, tomado de una forma saludable, ¿cierto? La vitamina K puede jugar un papel importante también en ese metabolismo óseo, que se encuentra en las verduras de hojas verdes, como el brócoli, la espinaca. Y el calcio es muy conocido, obviamente están los lácteos, en algunos cereales que vienen enriquecidos ya con calcio, está en los pescados, en los huevos, sobre todo en la yema. Entonces mira que si te das cuenta, hay que ponerle atención a esa parte de la alimentación. Vea, Esperanza, voy a darle la espalda a los televidentes. ¿Lo lee usted que lo tiene de frente? A ver, buenos días. La leche, el pescado, queso, cerveza previenen la osteoporosis. ¿Y cuáles son sus síntomas? Leche, pescado, queso, cerveza previenen la osteoporosis. Listo, digamos que en eso, como les estaba diciendo, leche, pescado, queso, está bien, la parte del calcio y demás. Leche, pescado, queso. Hay que ponerle atención también, o sea, a la parte del aporte de las grasas, si la dieta de pronto es muy acidificada, que eso tiene que ver más con alimentos procesados y lo que tengamos, pues que ahora está muy de moda, pero esos son básicos. En cuanto a la cerveza, digamos que no, porque el alcohol es un factor de riesgo importante a que se produzca la osteoporosis. Obviamente no va a ser como todo en la vida, hablamos de un balance, no que yo me tome una cerveza de vez en cuando, ya hay un riesgo, sino cierto, digamos que dosis acumulada de alcohol. ¿Qué pasa con la cerveza? Que pudiera haber un factor digamos que de confusión, porque muchos cereales sí vienen enriquecidos con calcio, entonces de pronto, que no sé dónde se haya podido ver que sea la cebada enriquecida, pero no, definitivamente en la cerveza tenemos la parte del alcohol. Entonces, como factor de vitamina riesgo. K en las verduras verdes. Lácteos lo tenemos clarísimo, sin abusar de las grasas que tienen los lácteos, ¿cierto? Exacto. Que ese es otro cuento. Vitamina D, además del sol, bien tomado, responsablemente tomado, ¿cómo más la podemos adquirir con alimentos? Bueno, Olga, aquí hay un factor importante y es la vitamina D de los alimentos, solamente es más o menos el 10% de la vitamina D. Entonces, sí o sí, viene del sol, que se produce en la piel, o sea, en la piel tenemos, digamos que unas reacciones que al tomar el sol responsablemente, ¿qué es responsablemente? Ojalá no en horas picos, antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde, y solo se necesitan 10 minutos aproximadamente con una superficie corporal del 20%, es decir, yo me remango los brazos, el cuello o las piernas y también me puedo remangar el pantalón. Les digo a mis pacientes, salgan, que les dé la luz por la mañana y se toman el tintico, la fruta de la media mañana. Como cuando nos asoleábamos cuando éramos chiquitos, Claro. para eso era, nos asoleaban las mamás. Exactamente, o sea, eso tiene que ver
con la fabricación de la vitamina D por la piel, pero de una forma saludable, sin abusar, nunca llegando a un bronceado que ya sería un daño en la piel y con muchos riesgos. De los asuntos que enunciaste al principio frente a prevención de osteoporosis, alimentación, obviamente nutrición, tipo de ejercicio y el sueño, el dormir, ¿por qué es tan importante y también para todo? ¿Cierto? Digamos que el dormir en el proceso del sueño es donde se lleva a cabo muchos de los mecanismos de reparación del organismo, ¿cierto? Entonces es donde se fijan muchos nutrientes, donde se llevan a cabo muchos procesos metabólicos y enzimáticos, entonces la calidad del sueño es sumamente importante. Ahí juega un factor y es no todas las personas necesitamos la misma cantidad de horas de sueño, entonces básicamente es que yo sienta que el sueño que estoy teniendo es reparador, que yo me sienta al otro día descansada, con ánimos, y esto tiene que ver pues no solamente en la osteoporosis, sino hasta en la salud mental. El tabaco y el licor, ¿por qué son contraproducentes también para la osteoporosis? Bueno, el tabaco y el licor, aparte de los múltiples riesgos que ellos traen, en la osteoporosis hace un proceso que sea como resortivo. O sea, que lo que explicaba ahorita el doctor, tenemos células formadoras de hueso y células comedoras de hueso, por decirlo así. Entonces, ellos hacen a nivel del hígado, a nivel en el mismo organismo, en la absorción de ciertos nutrientes. O sea, hay patologías del alcohol que hace que muchos nutrientes no se absorban en el tubo digestivo, y en la fijación de ese calcio, de muchas vitaminas en esa matriz ósea, está implicado, digamos que ciertos componentes tóxicos que tienen tanto el alcohol como el cigarrillo. ¿Sigue siendo un motivo de consulta frecuente la osteoporosis en tu caso? Sí, bastante, o sea, no tal, muchas veces puede que lleguen, como mi tema favorito es el envejecer saludablemente, ¿cierto? Total. Usualmente no llegan diciendo tengo osteoporosis como tal, porque Entiendo. Como dijo el doctor, es una enfermedad silenciosa, que de pronto ya cuando muestra algún síntoma es un poco tarde, pero la idea es prevención, es siempre indagar por factores de riesgo, hacer una historia clínica responsable, los factores familiares también juegan un factor importante, pero sí, obviamente es un motivo de consulta frecuente. De pronto, si yo no tengo factores de riesgo genéticos, ni estoy tomando medicamentos que me las pueda causar, y esos otros factores de riesgo que hemos aprendido con ustedes, y tengo un estilo de vida saludable, no bebo, no fumo, hago actividad física, me nutro bien, ¿de pronto me libre de la osteoporosis? Pues digamos... Yo sé que en las la temas de parte salud no hay hormonal, nada 100% seguro. Sí, exacto, no hay nada 100% seguro, la medicina no es una ciencia exacta, ¿cierto? Y como decíamos, es una enfermedad o una condición multifactorial que, aunque yo tenga todo ese estilo de vida, hay un factor importante que lo recalcó mucho el doctor, y es la parte hormonal. Las mujeres sí o sí estamos en una desventaja. Hormonas, sí. Y en muchos temas, Exactamente. Entonces tenemos que poner un poco más de cuidado, pero lo que le digo a los pacientes no es como decir, pues si soy mujer, igual voy a tener osteoporosis, pues no hagamos nada, porque tenemos un gran porcentaje en que podemos inclusive prevenirlo, o si no es prevenirlo, ¿sabes qué es lo importante, Olga? Que esa precipitación en la caída de esa masa ósea no sea tan abrupta, es decir, que me mantenga por un largo tiempo y que llegue a ser totalmente funcional, así tenga una osteopenia, una osteoporosis, y que pueda llevar una calidad de vida adecuada. Y yo pienso que también debe ser gratificante uno sentir que está saludable porque tiene un estilo de vida saludable, pero si le pasa algo porque tenía que pasar por genética o por lo que fuera, usted tiene la conciencia tranquila que hizo todo lo posible por ser saludable, ¿cierto? Exacto, que se hizo todo lo que estaba en tus manos. Así es. Ella es Esperanza Montoya, médica especialista en medicina aplicada a la actividad física y el deporte, y máster en medicina antienvejecimiento. Un mensaje final con relación a tu tema y la osteoporosis, Esperanza, para nuestros televidentes. No, el mensaje final sería llevar una vida en balance, hacer lo que esté en nuestras manos por prevenirlo, y lo más importante, vivir de la mejor manera posible, estemos en la etapa de vida en la que estemos. De eso se trata. Y ella es experta en antienvejecimiento. Sí. Muy bien, nosotros vamos a nuestra primera pausa. Nuestro tema de hoy es la osteoporosis. Seguiremos hablando con nuestro reumatólogo invitado, el doctor José Fernando Molina. Si ustedes tienen preguntas para él, muy bienvenidas al 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana.
La osteoporosis es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Este es un diagnóstico caracterizado por la disminución de la masa ósea que produce fragilidad en los huesos y como consecuencia tener el riesgo de sufrir fracturas. Esta enfermedad no presenta síntomas por lo general, por lo que puede pasar desapercibida por muchos años hasta que justo se presenta la fractura. Continuamos y tenemos con mis dos invitados varias inquietudes. Vamos con esta. Yo tengo osteoporosis hace muchos años. Como lo decía el doctor, la menopausia precoz es uno de los motivos. Ese es su caso. La tengo en la columna, en la cadera y en las muñecas. Me estoy encorvando y siento dolor. Mi pregunta, ¿es verdad que la osteoporosis no duele? Entonces, ¿por qué el dolor en estas partes? Tengo 55 años y finalmente ella nos pregunta si la osteoporosis tiene cura. Un abrazo para ti. ¿Qué le podemos decir? Bueno, Olga, como lo dijimos, por lo general no duele, pero en casos ya muy avanzados, como en ese caso, ya sí hay dolor, por lo general en la espalda. Cuando el paciente ya tiene microfracturas en la columna vertebrales, va perdiendo estatura y se va encorvando y ya produce dolor de espalda. Entonces, en esos casos sí hay dolor. Como vemos, pues es una paciente joven, 55 años, con menopausia precoz, probablemente tenga otros factores de riesgo. Según los datos que ella manda, ya tiene una osteoporosis bien avanzada. No es una enfermedad curable, pero sí es tratable. Y el objetivo hoy en día del tratamiento es prevenir fracturas. Entonces, cuando ya hay osteoporosis no hacemos nada dando calcio y vitamina D. Hay que dar medicamentos específicos que bloqueen esa célula que ya hablamos o estimulen la buena para prevenir fractura a largo plazo. Y todos esos medicamentos han demostrado a largo plazo que disminuyen el riesgo de fractura vertebral en un 50 a 80% de probabilidad, bajan el riesgo un 50-80%, y de fractura de cadera 40-60%, o sea que hay muchos avances hoy en día. Y si es así, doctora Esperanza, uno pues sin conocer del tema dice, entonces, ¿por qué a todas las mujeres sin distinción no nos dan ese tratamiento antes de para que nos dé osteoporosis? De eso no se trata, no nos dé. No sé. Aquí va a ser una cosa importante respecto al dolor que preguntaba la persona, y es que el dolor es multifactorial también en este caso. Entonces, importante que la osteoporosis puede empezar a doler cuando ya está muy avanzada, pero el hecho que esté desacondicionada física, que lleve quién sabe cuánto tiempo sedentaria o postrada en una cama sin fortalecer los músculos, hace un montón de mecanismos que producen dolor solo por ese desacondicionamiento físico. Entonces yo puedo hacer ejercicios de fuerza postrada en una cama con pequeños elementos, las bandas elásticas o TheraBand, que son muy conocidas. Digamos que no el hecho que yo esté con una osteoporosis avanzada hace que ya todo esté perdido. Hay muchas cosas que podamos hacer ahí. Bien importante eso. Buenos días, tengo 58 años y me sale osteoporosis en la densitometría. La ginecóloga me dice que debo tomar un medicamento de por vida y la reumatóloga me dice que no. Ella me formula calcio normal. ¿Usted qué me aconseja? Habría que conocer la historia, ¿cierto? Claro, y ese medicamento es uno de los que yo mencioné ahora. Es una tableta que se da cada mes, pero eso sí tiene un tiempo limitado. Usualmente lo usamos 3, 5 o rara vez más años. Entonces tiene un tiempo limitado, de acuerdo al diagnóstico, al tipo de osteoporosis, etc. Perfecto. Tenemos más inquietudes en nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Buenos días, soy Luz. Quisiera saber si el ciclismo también fortalece los huesos. Luz, excelente pregunta porque de hecho está dicho que el ciclismo o la natación, que son unos ejercicios que nos puede gustar a muchos hacer, de hecho personalmente me encanta, no es uno de los ejercicios que fortalezca más los huesos. Digamos que va a tener otros beneficios, claro, a nivel cardiovascular, a nivel de ciertos músculos de la pierna, pero no fortalece los huesos tanto porque no tiene esas fuerzas de impacto contra el suelo que tenían el hecho de caminar, saltar, trotar o correr. Entonces, de hecho, el ciclismo y la natación son muy buenos ejercicios, pero se debería combinar con otro tipo para poder lograr el fortalecimiento de ese hueso. ¿Y el doctor qué iba a decir? Complementando eso, a los astronautas les da mucha osteoporosis por eso, por la falta de la gravedad, y está descrito, está muy estudiado. Súper importante.
Aquí es más que una pregunta, un comentario, a ver si lo está haciendo bien nuestra televidente. Hago hidroterapia 3 veces por semana y gimnasia 2 veces, 5 días a la semana de actividad física. Te veo bien. Y tomo sol en la mañana. Excelente. Está excelente. Es bueno que esos días que tengas de gimnasia, como lo otro lo estás haciendo de hidroterapia, los días que tengas de gimnasia, hagas un fortalecimiento adecuado de los músculos, ojalá guiado, como estaba diciendo yo, y que le metas de acuerdo, mucho cuidado con esto, de acuerdo al nivel de osteoporosis si la tienes, o de nivel físico, digámoslo así, ejercicios de algunos saltos, ejercicios de balance, se me había olvidado decirlo y es clave, está escrito en la prescripción del ejercicio contra la osteoporosis, practicar ejercicios de balance todos los días. ¿Qué es ejercicios de balance? Digamos que me desestabilicen esa base de apoyo, caminar en picomonto, que se llama en tándem, de pronto estar en pata sola unos segundos, teniendo obviamente una superficie controlada, mucho cuidado, tenerme donde apoyar si me voy a caer, tener una persona que me vigile mientras lo estoy haciendo, e ir aumentando la intensidad de esos ejercicios de balance, por ejemplo, cerrando los ojos en un momento dado. Entonces es importante, pero lo estás haciendo muy bien. Qué bien. Buenos días, tengo 77 años, tengo artrosis degenerativa y osteopenia. ¿Qué cuidados especiales me recomendarían? Tomo calcio, pero no hago ningún tipo de ejercicio. Bueno, la artrosis es otro proceso osteoarticular muy relacionado con la edad también. Como lo dijo la doctora, el ejercicio es otro medicamento, entonces tiene que ser formulado por un médico especialista, hay que conocer dónde es la artrosis, si es rodillas, cadera, la parte lumbar, para poderle prescribir el ejercicio adecuado. Y es muy frecuente esa asociación de artrosis y osteopenia y osteoporosis. Yo agregaría ahí que es muy importante la vitamina D también, porque la vitamina D no solo tiene efectos sobre el hueso, sino que parece que tiene efectos sobre músculo y cartílago también. Entonces es muy importante ya por la edad de la paciente la ingesta de vitamina D. Entonces, ¿una balconeadita el fin de semana o todos los días? Todos los días. Todos los días a balconear. O Se remangan suplementar. la camisa. Ahí sí es importante el suplemento. El suplemento, sí, porque muchas veces la parte de tomar el sol, digamos que es una manera preventiva, pero hay que medir niveles de vitamina D en sangre, de acuerdo a esos niveles de vitamina D hay necesidad de suplementar. Y Olga, es muy común, inclusive en pacientes jóvenes, ahora tenemos mucha prevalencia de déficit de vitamina D. Claro, porque y bien hacemos los medios de comunicación, los previenen muchísimo contra el cáncer de piel. A mí me mandaron vitamina D porque yo jamás en la vida me asoleo y eso hace falta, es que ni tanto que queme el santo, a ver si es de mi generación, ni tampoco que no lo alumbre, no es de mi generación. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de osteoporosis. Cuando regresemos seguiremos con tiempo, con algunos minutos para responder las inquietudes que ustedes nos están enviando. Ya nos vemos. Doc, para hablar de osteoporosis usted nos ha insistido en que esta gráfica es bien importante. ¿De qué se trata? Desde que nacemos comenzamos a formar la masa ósea. Y más o menos en la segunda década de la vida adquirimos lo que la doctora mencionó, el pico de masa ósea, que es la máxima masa ósea de un individuo. Sí. Luego hay un periodo de estabilización y más o menos a los 30 años hay una pérdida lenta y esa pérdida, como ven, se aumenta cuando la mujer llega a la menopausia, 48, 50 años, sobre todo los primeros años después de menopausia es cuando la mujer más masa ósea pierde y luego esa pérdida se lentece pero es continua. Entonces formación, pico de masa ósea, pérdida lenta, pérdida acelerada. Entonces si entendemos esto, la osteoporosis se previene desde las primeras décadas de la vida, con lo que dijo la doctora, con una buena alimentación, con ejercicio, evitando el cigarrillo, optimizando el pico de masa ósea, o sea, construyendo la masa ósea, para luego llegar a la menopausia de las mujeres con buena reserva de calcio en los huesos. Que ese declive, ese pico, el descenso no sea tan dramático, ¿no? Exacto. Perfecto. Tenemos más inquietudes de nuestros televidentes mientras las buscamos. ¿Qué tiene que ver la sarcopenia, que creo que es la pérdida de masa muscular, con la osteoporosis, doctora? Todo, digamos que es un conjunto finalmente de condiciones asociadas al envejecimiento y que, como lo explicó el doctor desde el principio, estamos viendo todas estas condiciones por el aumento en la expectativa de vida, ¿cierto? Entonces la sarcopenia es la pérdida de masa ósea y su función.
De masa muscular, perdón, ya estaba demasiado hueso y Metida en el hueso. De masa muscular y su función tiene que ser acompañada de las dos, o sea, no es solamente que pierda masa muscular, sino también su función. Entonces, hay varios grados de sarcopenia y se parece mucho a la gráfica que estaba mostrando el doctor. Finalmente tenemos un pico y a partir de los 25 años se empieza a perder el 1% de la masa muscular por año si no hacemos cosas para prevenirlo. ¿Cómo cuáles? Los ejercicios de fuerza. Ejercicios de fuerza básicos, es como construir un muro, ese es como mi ejemplo más claro. Tengo construir un muro, el ejercicio de fuerza que es como el obrero que está poniendo los ladrillos, pero necesito los ladrillos y el cemento que sería la proteína o en su mínima expresión los aminoácidos, que ya eso sí es un tema más amplio. Perfecto. Vean este mensajito. Buenos días, tengo 35 años, soy muy activa, soy profe de yoga, tomo el sol. Mi pregunta es, tengo 7 cálculos en los riñones, ¿esto afectaría mis huesos? ¿Qué debo hacer, Doc? Probablemente sí, lo que pasa es que hay que saber de qué son los cálculos. La mayoría de los cálculos son de calcio, pero puede haber cristales de ácido úrico, que es un tema que ya lo tratamos acá en el programa. Pero sí, es bueno que se chequee con el urólogo y eventualmente más adelante mirar una densitometría y unos exámenes de calcio, fósforo en la sangre. Perfecto. Buen día. También puede generarse osteoporosis a nivel del pie y tobillos, ya que me caigo con facilidad y en una de las caídas se me fracturó un huesito. Tengo 53 años. Gracias a ti por ver Sana que Sana. ¿Qué le podríamos decir? Pues realmente las fracturas son en otro sitio, en los huesos largos. Este tipo de huesos tiene que ver más con la carga, con fracturas por estrés, por la carga mecánica. Entonces no están muy relacionados con este fenómeno. Perfecto. Buenos días. Quisiera saber si el consumo de tinto en buena cantidad puede influir para la osteoporosis, teniendo en cuenta que tengo 49 años, estoy ya con mi menopausia y no estoy en tratamiento para ello. ¿El tinto hace daño? Aquí digamos que encuentra uno en la literatura algo de controversia, ¿cierto? Y como todo se resume en un balance. Si yo me tomo 2, 3 tintos al día, digamos que eso no va a afectar absolutamente nada, pero está descrito que los altos contenidos de cafeína o metilsantinas que hay en la teína, o sea, en los té o en otros estimulantes, puede hacer que no se forme esa matriz ósea y sí tiene alguna relación, como todo en exceso. Perfecto. Mensaje final, doctor José Fernando. Olga, el mejor tratamiento de la osteoporosis es la prevención. ¿Y desde cuándo? Desde etapas tempranas de la vida. Optimizando, formando la masa ósea, construyendo hueso. Con buena alimentación, con actividad física y con evitar lo dañino de los excesos y del cigarrillo y del alcohol. Y ya si hay enfermedad hay que tratarla. Y hay alternativas, hay alternativas. Y esperanza. La conclusión es esa, o sea, efectivamente la prevención y digamos que una palabra que me encanta a mí es la hormesis. La hormesis es como estímulos que sean subletales, o sea, pequeños estímulos que hagan que yo produzca cambios que sean adaptativos y que me mejoren las funciones. Entonces ahí viene el ejercicio, la alimentación, promoviendo esa hormesis para lograr un estilo de vida saludable. Es posible y no solo con relación a la osteoporosis, sino con todos los temas que tienen que ver con salud. Estilo de vida saludable es la clave y nunca es tarde para empezar a adoptarlo. Infección por Helicobacter mañana a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Chao.